Carlos pone en palabras la angustia de medir la vida en productividad y en tiempo. Hola, mi nombre es Carlos, soy de Costa Rica. Mi situación tiene que ver con una percepción de nuestro propósito y la sensación de que no hacemos lo suficiente. Creo que no soy lo suficientemente productivo. Y por aparte, siempre he creído que la búsqueda del ser se basa en encontrar nuestro propio propósito. No quiero llegar a mis 70 u 80 años y sentir que se me ha ido la vida por haber entrado sin querer en un bucle de automatización dentro de la rutina. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿cómo podemos encontrar esa pasión y desarrollarla sin pensar que estamos perdiendo lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo? Muchísimas gracias. Carlos, gracias por la pregunta y no es una inquietud liviana ni teórica. Es una pregunta que aparece cuando una persona ya no quiere vivir en automático, pero tampoco quiero engañarse con respuestas simplistas. Por eso voy a empezar por desarmar dos ideas que están muy arraigadas y que sin darnos cuenta generan gran parte de la angustia que estás describiendo. La primera es esta: confundir propósito con productividad. La productividad nos tiene un poco engañados, porque estamos en una sociedad donde lo valioso es lo productivo. Productivo según lo que el mundo considera que es productivo. Generalmente está determinado por algún valor, vamos a decir, numérico, no con palabras, por cantidades. Cantidad de tiempo, a lo que tú mencionas con esto de los 70 años, no perder el tiempo, con uso de ese tiempo, el uso de ese tiempo, o con dinero, ganar dinero, el que más hace dinero, o con alguna condición más material que realmente valiosa. Lo segundo, creer que encontrar el propósito es descubrir algo espectacular que todavía no está ocurriendo en tu vida. Cuando dices, siento que no soy lo suficientemente productivo, no estás hablando solo de trabajo, estás hablando de un valor personal. En el fondo, la pregunta no es, ¿hago lo suficiente?, sino, ¿estoy justificando mi existencia? Y ahí aparece el desgaste. Es como estar todo el tiempo cuestionando nuestra existencia y nada más agotador por la intensidad de esa pregunta, porque incluso no hay referencia real a esa pregunta, es decir, a una respuesta. Y allí es donde caes en la productividad como un intento de medir tu existencia. Valgo según produzco. Vivimos en una cultura que mide la vida en términos de rendimiento. Incluso la espiritualidad muchas veces se ha contagiado de esa lógica, ¿no? Hay que encontrar el propósito, desarrollarlo, vivir de eso, aprovechar el tiempo. Sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo en esta búsqueda interior en otra carrera más, en plazos, comparaciones, mucho miedo a llegar tarde. Por eso tanta gente siente que el tiempo se les escapa. Ahora bien, vayamos a lo esencial. El propósito no es algo que se encuentra como quien encuentra un objeto perdido. El propósito no está escondido en el futuro, tampoco se revela como una misión grandiosa que si no aparece convierte la vida en un error. No. El propósito es la forma en que una persona se relaciona con su vida cuando deja de vivir en reacción, cuando deja de empujar. Para decirlo de otra manera, cuando dejamos de forzar las cosas y la vida va tomando una dirección natural. De hecho, fíjate el nombre, propósito de vida, no solo de Carlos. Es decir, que la vida nos muestre, o le muestre a Carlos, y para eso necesitas dejar de intentar hacerlo todo según nuestra manera, a tu manera. Dicho de otra forma, el propósito no responde primero a la pregunta ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Sino a esta otra que es mucho más incómoda pero también honesta. ¿Desde dónde estoy viviendo lo que hago? Una persona puede pasar 40 años haciendo cosas útiles, productivas, bien vistas y aún así sentir que la vida se le fue de las manos, se le escurrió. No porque hizo poco, sino porque no estuvo realmente presente en lo que hacía. También puede ocurrir lo contrario, que alguien pueda tener una vida sencilla, sin grandes logros,
sin grandes logros externos, ¿no? De estos que hablo, tiempo, finanzas, y sentir una profunda coherencia interna. Ahí aparece una clave importante para aliviar tu ansiedad. No es el tiempo lo que se pierde, es la desconexión con la vida en sí. La automatización que temes no se produce porque la rutina exista, sino porque la conciencia se retira o deja de escucharla. Cuando una persona deja de preguntarse internamente, cuando deja de sentir, cuando deja de elegir, cuando sigue muy ocupada, ahí sí el tiempo se vuelve vacío. Otra vez, la pregunta no es ¿qué hago?, sino ¿desde dónde lo hago? O por lo menos, ¿para qué lo hago? Y esperar la respuesta, si realmente es importante. ¿Lo hacemos por una cuestión automática o lo hacemos de verdad, porque lo sentimos? Y respecto a la pasión, conviene ser muy claros. La pasión no siempre aparece como entusiasmo constante, como fuego o con mucha claridad. Esa es una idea muy vendida, muy de libro, muy de redes sociales, pero muy poco realista. En la vida adulta, la pasión suele manifestarse primero como incomodidad, sí, como una sensación persistente de algo que no termina de encajar, de que hay una energía que no está siendo usada del todo. Y curiosamente, es lo que tú describes. Esa forma más madura de pasión es la que te está cuestionando en este momento tu vida y te está preguntando qué haces con ella. Muchas personas esperan sentir pasión para actuar, pero mi experiencia me ha mostrado algo distinto. La pasión se construye al comprometerse con algo que se siente propio, incluso cuando no hay euforia, que es como solemos llamarle a la pasión. Y para descubrir eso, antes tenemos que reconocer lo que no es nuestro, lo que no sintoniza con nosotros. Por eso la incomodidad es una forma más elaborada, más madura, de esa pasión juvenil que a veces ni siquiera pone filtros. Y aquí aparece otra trampa frecuente. Creer que si no estás viviendo ya de aquello que amas, entonces estás perdiendo el tiempo. Eso es falso. El tiempo no se pierde cuando se usa para ir gestionando algo, aun cuando lo hayas concretado o no. Mientras algo se gesta, el tiempo está siendo usado, el tiempo tiene sentido. El tiempo se pierde cuando se niega lo que uno siente por miedo y no te animas a hacerlo, o cuando lo niegas por alguna comodidad o por adaptación excesiva, es decir, cuando hacemos lo que debemos hacer, lo que nos piden que hagamos, pero no lo que realmente sentimos, o hacerlo de la forma en que los demás esperan y no a nuestra manera. Y entiendo que habrá momentos donde debemos hacer las cosas según nos los piden, ¿no? En un trabajo, cuando pertenecemos a un grupo donde tenemos que negociar. Bueno, lo importante es que nuestra vida en general, o lo más importante de lo que hacemos en la vida en general, se gestione desde nuestra autenticidad. Aquí se me ocurre marcar una diferencia entre postergar y prepararse. Postergar sería anestesiarse, distraer la atención en lo que sabemos que tenemos que hacer. De alguna manera, el miedo nos gana y lo decimos, bueno, después lo hacemos. Pero prepararse es enfocarnos en lo que hay que hacer, aun cuando haya inquietud, aun cuando haya rezagos de miedo o de incertidumbre, pero focalizar en la tarea, no en las excusas. Cuando alguien me trae esto, siempre le digo a lo que siento que es clave, porque suele aliviar mucho, y es que no todo propósito se expresa con cambios radicales. A veces el propósito no pide dejarlo todo, como solemos hacer, sino habitarlo de otra manera, ir haciéndolo de otra manera hasta sentirlo propio. Eso cambia la calidad de nuestra presencia, no necesariamente el escenario externo, pero cambia cómo nos sentimos. Es decir, va cambiando cómo me siento sin que el escenario tenga grandes cambios. No se trata de cambiar nada afuera, sino de revisarnos, de todo lo que hago, qué sintoniza conmigo y qué no. Reconocer esta diferencia ya nos deja a mitad de camino hecho. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿qué debería estar haciendo con mi vida?, puede ser más útil preguntarte, ¿qué cosas me dan una sensación de verdad, aunque sean pequeñas? ¿Dónde siento expansión en lugar de contracción? ¿Qué hago que, aún cansándome, no me vacía del todo? Las respuestas a estas preguntas
que no son espectaculares ni las respuestas lo serán, pero son precisas. Y no podemos engañarnos porque siempre son muy claras para quien está dispuesto a escuchar. Y sé que tú lo estás. O dispuesto a sentir, que sería la otra manera más acertada de decirlo, sentir las respuestas. Y respecto al miedo de llegar a los 70 u 80 años con la sensación de haber desperdiciado la vida, quiero decirte algo con mucha honestidad. Esa sensación no viene de haber hecho poco, sino de no haberte escuchado. La vida no te pide que la optimices como un recurso, pide que la habites, que la vivas de verdad. El temor al paso de los años o incluso el miedo a la muerte, a morirnos, nace de no sentir que estamos viviendo plenamente. No se trata de encontrar un sentido que nos calme el miedo de llegar a ser mayores, a viejos, sino de sentirnos vivos de verdad, en coherencia con nosotros mismos en los aspectos más cotidianos. Si lo que hacemos nos resulta propio, verdadero, auténtico, real, o si estamos viviendo una vida que puede ser buena, pero es como ropa de otra persona, puede quedarnos bien, pero no es nuestra. El propósito no es una meta futura que, si no la alcanzas, invalida lo anterior. Es una coherencia progresiva que se construye cuando dejamos de traicionarnos en lo pequeño, en los actos cotidianos, en el día a día. De hecho, es una manera de verlo que puede darte una mejor perspectiva. La angustia a veces nos hace ocupar de cosas tan pequeñas que no nos permite ver nuestra grandeza. Si tuviera que resumirlo en una idea central, sería esta. No se trata de encontrar una pasión para no perder el tiempo, se trata de dejar de vivir desconectado de ti mismo, para que el tiempo tenga sentido, cobre sentido. Cuando una persona empieza a vivir desde ese lugar, incluso las etapas de duda, de búsqueda o de transición, dejan de sentirse como pérdida. Se vuelven parte del camino, parte de la vida. Carlos, no estás llegando tarde. Estás haciendo la pregunta correcta en el momento correcto, en la edad perfecta. Y eso, lejos de ser desperdicio de tiempo, suele ser el comienzo de una vida mucho más consciente, que es la que ya estás comenzando a vivir.